Vago, ética al servicio de la salud. Editorial Norma presenta El mandato de José Pablo Feynman, el regreso de un grande de la narrativa argentina, una tragedia doble, íntima y nacional, que por su prosa tersa y su compleja visión de la historia, ya es una novela fundamental de la literatura argentina. El mandato de José Pablo Feynman, publicó Editorial Norma. Encuentra en cualquiera de nuestros locales la mayor variedad de libros, en un ambiente cálido y cómodo. Librería Jenny, donde las historias viven. MC Editores presenta Borges Profesor, edición, investigación y notas de Martín Arias y Martín Adis. La fascinante tarea docente de Borges, un curso completo de literatura inglesa dictado en la Universidad de Buenos Aires en 1966. Publicó MC. Los impacientes, una novela de Gonzalo Garcés, Premio Biblioteca Breve 2000 de Seix Barral. Hay en la vida de todo hombre y de toda mujer un momento irrepetible, en el que el infierno, el purgatorio y el cielo están más cerca que nunca. A esa edad imprecisa en la que todo falta, menos sexo, miedo e imprudencia, tres jóvenes amigos carecen de todo. Se aman y están a punto de traicionarse, pero todavía no lo saben. Publicó Seix Barral. Hola, ¿cómo les va? Quiero empezar el programa de hoy hablando del Teatro General San Martín, porque esta semana cumple 40 años y hemos logrado, tenía que pasar algo así como que el San Martín cumpliera 40 años para que viniera aquí Bastais, porque hasta ahora nunca hemos logrado que te acá, aquí, ¿eh? Es verdad. ¿Es verdad? Sí, sí. Tantas veces te invitamos. No, lo que pasa es que tengo, no digo aprehensión, pero tengo un poco entusiasmo por la exposición pública. Bueno, gracias entonces por haber venido. Lo vale tu programa y lo vale el hecho de que vamos a cumplir estos 40 años con el teatro. Por supuesto, yo pensaba, digo, 40 años en el 60, fue como un emblema de los 60 el San Martín, ¿no es cierto? Sí, fue un edificio muy curioso. Se originó en un proyecto de la segunda presidencia de Perón. En realidad, algunos sostienen de que eso comenzó en el año 1950, en el año del sesquicentenario, ¿no?, de la Revolución de Mayo. Y luego, cuando el golpe de Estado, la llamada Revolución Libertadora en el año 55, quedó suspendido el proyecto, que se retomó recién en el año 58 con la llegada de Frondizi a la presidencia. Y en ese intermedio hubo amenaza de darle un destino diferente al teatro. Creo que hubo interés por parte del gobierno militar de entonces en que la UNESCO comprara ese edificio en construcción para destinarlo como, en fin, sede regional, o que la UEA hiciera lo propio. Pero afortunadamente creo que imperó el buen criterio y terminó haciéndose el teatro que ahora todos conocemos y que cumple 40 años. ¿Cuál fue la idea fundante del San Martín? ¿Cuál era el rol que se pensaba que iba a cumplir? ¿Teatro contemporáneo? Yo creo que no había ninguna idea salvo hacer un nuevo teatro que diera albergue al teatro de prosa fundamentalmente. Hubo durante muchos años, en la primera década del 60 al 70, ciertos debates y algunas direcciones eran irreductibles en incorporar otras formas de las artes que no fueran el teatro de prosa. En rigor de verdad, yo llegué por primera vez a la dirección del teatro a fines del año 71, y bueno, y ahí incorporamos otras expresiones como la música y la danza, ¿no? Claro. Pero iba a ser dedicado a un teatro de prosa y era yo entonces era crítico de teatro en esa primera década y era muy severo en el enjuiciamiento de las conducciones del Teatro San Martín y sobre todo, digamos, de la ideología del Teatro San Martín. Se suponía que era un teatro, por ser un teatro público, un teatro de todos, tenía que encontrar un modo de expresarse casi aséptico, ¿no?, que
que no significara riesgo de carácter político o ideológico o estético alguno. Y nada, era un intento por aplicar las buenas formas burguesas, dicho esto sin ningún ánimo peyorativo. Pero, digo, el teatro de pero no había ningún margen, ¿no?, para la experimentación, ni para ningún... Exactamente, para la época, de manera tal que ahí se produjo una transformación muy profunda y además muy exitosa, porque el público aparentemente quería eso. Claro, antes de seguir adelante te pregunto, ¿quién fue el arquitecto? ¿Quién construyó el San Martín? Mario Roberto Álvarez. Mario Roberto Álvarez. De esto ya es una arquitectura que está totalmente incorporada, ¿no?, a la ciudad. Totalmente, sí. Y tiene que haber sido muy moderno en ese momento, ¿cierto? Como concepción de teatro. Sospecho que sí, que en realidad había todo un gran proyecto para esa manzana, a la que estaba vinculado también el Centro Cultural San Martín, que era sobre la avenida, la calle Sarmiento. La idea era una expropiación de todo el terreno para rodearlo de parque, que finalmente no se concretó. Pero es un buen proyecto, es un excelente proyecto arquitectónico, y se ve que a lo largo del tiempo ha sabido mantenerse, ¿no? Y se sostuvo, hoy es funcional como teatro. Sí, sigue siendo moderno, ¿no? Sí, pienso que sí. Sí. Tuviste esa primera gestión en esa época, estás diciendo, 71, 72. Sí. Volviste, estuviste con muchísimos gobiernos vos en el Teatro San Martín. Volví en el año 76. Cosa que hay gente que te ataca, otra que no. Claro. Pero has defendido siempre ese lugar, digamos. Claro, volví en el año 76. Sí. Durante el gobierno de la dictadura militar. ¿Ahí cómo te las arreglabas con la censura? Y yo creo que hubo algunas circunstancias que confluyeron favorablemente, ¿no? Por una parte, el teatro fue siempre considerado por el poder y mucho más por los poderes militares como un arte minoritario y casi intrascendente, ¿no? Les preocupaba mucho más el cine o la televisión, ¿no?, ni hablar, o la radio, ¿no? Y luego, por otro lado, tuve, diría, la fortuna de que era casi la ciudad un feudo de la aeronáutica, en la repartición de poder que las Fuerzas Armadas se habían hecho. Y el entonces intendente Cacciatore vivía esto realmente como un espacio propio, ¿verdad? Y me consta que hizo la defensa en muchas ocasiones de la dirección del Teatro San Martín. Y ahí se pudo entender de que incluso había muchos actores y actrices que estaban prohibidos en otros medios que trabajaron en todos esos años en el Teatro Había San Martín, un elenco estable en esa época, ¿no es cierto? Yo formé un elenco estable en el año 77. ¿Que estuvo hasta cuándo? Que estuvo hasta el 89, cuando se produjo el cambio de gobierno con la llegada de Menem a la presidencia, porque yo continué durante todo el periodo de Alfonsín. Claro, Alfonsín te confirmó en el cargo. Exactamente. Y seguiste durante todos esos años. Y seguí hasta el año 89. ¿En el año 89? Y ahí se disolvió el elenco estable de actrices y actores. Sí. Y mantuvieron en cambio la estabilidad de la compañía de danza y de la compañía de títeres. ¿Sí? Claro, que estaba Oscar Araiz durante tantos años. Estuvo Oscar Araiz y luego... Ahora está Mauricio Weinroth. Sí, estuvo Ana María Steckel, mantuvo direcciones varias y ahora lo dirige Mauricio Weinroth. Sí. Y, ¿por qué se suspendió? ¿Por qué se anuló el elenco estable? En el ámbito del teatro argentino hay un debate que en realidad nunca se dio, pero mucha gente no cree en el elenco estable. Supone que el elenco estable se burocratiza, que un elenco estable termina convirtiendo a los artistas en empleados públicos, que suelen ser los mismos que admiran desde siempre al Teatro de Arte de Moscú, del legendario Stanislavski, y admiran al Piccolo de Milán, que dirigió durante 40 años Giorgio Strehler, y admiran a la Comédie Française o al TNP de Jean Vilar, ¿verdad? Pero era como que aquí eso estaba... Hubo un solo antecedente de elenco estable, que fue en la época en que Cunil Cabanellas dirigió la Comedia Nacional, y formó un elenco estable donde estaban Luisa Beil, Iris Marga, Sebastián Chiola, Faust Rocha, ¿verdad? Que fue una época muy importante para el teatro argentino. A nosotros nos fue muy bien con el elenco estable, es el que por otra parte te permite mantener un repertorio, rompe con la idea de que un teatro que tiene presupuesto público se convierte en un administrador lujoso y dadivoso, sino que por el contrario hace una inversión
y puede tener determinados espectáculos a lo largo del tiempo porque tiene a la gente en condiciones de retomarlo en cualquier momento. Hoy es imposible plantear la idea de retomar el elenco estable. Ya eso se perdió. Nosotros, la casa de Bernarda Alba de García Lorca, que estrenamos a mediados de la década del 70 o por el 78, calculo, la mantuvimos 5 años funcionando y la llevamos por todas partes del mundo, lo mismo que El reñidero de Sergio de Checo. Claro. Permite trabajar a otra manera. En fin, exactamente. Claro. Bueno. Durante los años de Menem no estuviste en el San Martín. No estuve. Los años, digamos, porque el Teatro San Martín depende de la ciudad, o sea, era el intendente Grosso. Esos años. ¿Quién estuvo en el teatro? Ya no me acuerdo. Bueno, estuvo primero, me sucedió Emilio Alfaro. Ah, estuvo Emilio Alfaro. Después estuvo Eduardo Rogner y estuvo Juan Carlos Gené y luego Ernesto Yo. Claro, Ernesto Yo con De la Rúa, cuando era intendente de la Rúa. Exactamente. Y ahí, estuviste en el Teatro Colón. Colón y después volví al Teatro San Martín. Y volviste al San Martín. Exactamente. ¿Cuáles son los problemas hoy más graves del San Martín? Digamos, debería tener un presupuesto superior. ¿Qué presupuesto tiene? 22 millones de pesos. Alcanza estrictamente con una rigurosa administración para hacer las temporadas que estamos, por ejemplo, haciendo ahora. Claro. Pero cualquier nuevo proyecto no tenemos los fondos para hacerlo y tenemos que salir a buscar financiamiento, es decir... De todas maneras, comparando, porque siempre hay que comparar, digamos, es poco, pero comparando. La Biblioteca Nacional no llega a 12, le han bajado, no tiene 12 millones. Los presupuestos nacionales son más bajos que los de la ciudad. Sin duda, claro. Comparando con otros organismos, digamos que no está mal. Yo no me quejo, por eso cuando me decías cuál es el problema más grave, te decía, me gustaría tener más presupuesto. Pero es como un sueño en este momento. Es un presupuesto, por ejemplo, tenemos un gran proyecto de crear un centro de documentación de teatro y danza. Y tenemos en principio otorgado un piso completo del edificio como para poder hacerlo. Será un centro de documentación digitalizado, técnicas modernas. Necesito entre 400.000 y 500.000 pesos para poder hacerlo. Pero una de las características de tu gestión, que muchísima gente, o sea, lo pone como una gran virtud de tu gestión, es que vos conseguiste incorporar sponsors al teatro, desde siempre. Llevaste capitales privados. Lográs capitales privados que por ahí otros directores de otros organismos no han sabido conseguir. Es muy difícil, de cualquier manera, y se ha puesto mucho más difícil. Ahora es más difícil. Mucho más difícil. Pero efectivamente me acuerdo muy bien que en la década del 70, que fue cuando empezamos a tener los primeros apoyos privados, hubo un gran debate que llevó un año con un expediente sobre si era lícito que una institución pública recibiera aportes de empresas privadas. No, pues se discutía mucho todo por lo que eso, podía ser de condicionante esa presencia. ¿No? Pero, ya no se habla más de todo ya no eso. Se hablaba de eso. Al contrario. Tenía un fondo de lógica también, por lo menos discutirlo, pero ya ni se discute. Efectivamente. Y lograste con esos capitales, qué sé yo, hicimos cosas muy importantes. Hubo mucho movimiento. Editábamos la revista que ahora retomamos, el teatro, producíamos para televisión. Eso ahora no lo están hacíamos publicidad pública, y eso lo financiaban y lo pagaban empresas privadas. Está el programa del San Martín, acá en Canal A. Tenemos un programa del San Martín aquí en Canal A. Claro, sí, está hace años ya. Creo que empezó con Ernesto Yo. Empezó con Ernesto Yo. Claro, sí, me parece que sí. Ahora, los problemas internos, todas estas cosas espantosas que han pasado de paros, problemas del personal, la cuenta única que hace que el presupuesto nunca llegue. Me acuerdo una vez que vino la Beli acá cuando estaban ensayando, vos no estabas en el teatro en esa época. 6 personas. 6 personajes en busca de autor tuvieron que parar los ensayos, la Beli dijo yo me voy, y era porque no llega el dinero, porque hay una cosa muy burocrática que se ha establecido. Sí, efectivamente, hay grandes trabas que hacen que la movilización de los expedientes sea muy morosa, muy difícil, muy trabajosa. Eso se ha puesto para combatir la corrupción, que también hay mucha, ¿no es cierto? Se supone que sí. Se supone que sí. Y está bien que haya controles, pero por un lado lo burocratiza demasiado. Claro, no habrá otra manera. Debería haber un punto intermedio donde efectivamente se pueda hacer el control y al mismo tiempo no crear trabas que impidan el funcionamiento de algunos lugares tan dinámicos como un teatro, o un hospital o una escuela, ¿verdad? No tiene autarquía, vos no recibís el dinero y pagás, sino que todo va a esta cuenta muchos años atrás que
efectivamente había una cierta forma de autarquía o autonomía, Sí. pero ahora ya no podemos usar el presupuesto con el criterio de esa autonomía, ¿no? Pero el presupuesto llega de todas maneras, ese dinero es real. Llega, sí, Ese efectivamente. dinero Sí, el está. presupuesto está. Bueno, vamos a decir que el que ve este programa el día jueves, que tenemos varias repeticiones el día jueves, cuatro repeticiones. Cuando lo vean el domingo esto ya pasó, pero si lo están viendo el jueves temprano, durante todo el día jueves, durante todo el día de hoy, hay festejos en el San Martín. ¿Por qué no decís Sí, en realidad va a ser qué se puede ver? desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. No hemos pensado como en otras ocasiones, como ocurre cuando terminamos el año, que ofrecemos durante 2 días seguidos todos los espectáculos del teatro gratuitamente, desde la mañana hasta la noche, y es muy hermoso. Sino que tuvimos la idea esta vez de que la gente pudiera ver el teatro por dentro, es decir, eso que no ven cuando están mirando un espectáculo. Entonces, primero hemos organizado una serie de visitas guiadas al interior del teatro, el público va a tener que venir y anotarse para poder participar de esas visitas guiadas. Luego, nuestra compañía de títeres va a ocupar durante todo ese horario de la tarde la sala menor, la sala Cunil Cabanellas, donde va a mostrar cómo trabajan con los títeres y hasta el público podrá intentar manipular esos muñecos. Toda la trastienda, digamos, todo lo que no se ve. Y luego haremos en la sala Martín Coronado, que es la sala más grande, una demostración del funcionamiento escenotécnico del teatro. Qué lindo. Funciona la maquinaria, cómo se arma y se desarma un decorado, qué pasa con la luz. Y va a haber intervenciones de actores y de actrices en lugares diferentes del teatro. En fin, creo que va a ser divertido. Bueno, los que están viendo el programa temprano es una buena oportunidad para el día feriado. Para correrse. Una buena oportunidad para conocer por dentro el Teatro San Martín. Gracias, Quive, por estar acá.